Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos trabajando la serie La Conquista de la Tierra de Canaán, basada en el libro de Josué. Hoy estamos trabajando un tema muy bonito que tiene que ver con el pecado de Acán. Bonito digo porque cuando exploramos la vida de este varón, encontramos que hay efectos muy drásticos en la vida de la familia, y eso también contrasta nuestro actuar, pidiéndole a Dios siempre caminar en santidad, en consagración, llevar las cosas de Dios como Él lo ha diseñado en la Escritura y hacer la voluntad de Dios. También eso trae bendición, pero por el contrario el pecado es castigado y trae consecuencias. Quédese con nosotros porque vamos a abordar ese tema, la vida de Acán, qué es lo que lo llevó a tomar del anatema. Vamos a estudiar qué es el anatema con nuestro invitado de la semana y vamos a desarrollar en Josué capítulo 7 toda la narrativa de cómo se dio ese evento y cómo finalmente Dios castiga el pecado, pero que de alguna manera trae una alerta para el pueblo de Israel y una alerta para nosotros los cristianos que estamos en comunión con Dios. Apartarnos de Dios pues trae consecuencias, pero estar en comunión con Dios trae bendición. Quédese con nosotros porque ya el pastor Ludin Guerra con nosotros para abordar el tema El pecado de Acán en la serie La Conquista de la Tierra de Canaán. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por estar atento al programa Punto de Reflexión. Ya está con nosotros el pastor Ludin Guerra, invitado de la semana. Qué bueno de saludarte, Ludin. Bienvenido al programa. Gracias, pastor. Un privilegio estar acá y poder dialogar. La verdad es que me siento privilegiado para poder aprender y hablar también de lo que Dios nos enseña a través de este tema tan interesante. Así que gracias por la invitación. Bueno, el pastor Ludin Guerra actualmente está pastoreando en Iglesia Amigos San Jacinto, aquí en la ciudad de Chiquimula. La verdad es de que tiene un ministerio que ha impactado a nivel juvenil, con un testimonio muy bonito también de cómo Dios lo ha llamado al ministerio, pastoreando. Actualmente pues soltero, pero próximamente. Lo vamos a dejar en suspenso próximamente. Pero qué bueno tenerte por acá. ¿Qué pensás acerca del pecado con relación a la vida cristiana? ¿Cuál es la conceptualización que la gente tiene con relación a la vida de la iglesia y especialmente el tema del pecado? Porque estamos abordando el tema del pecado de Acán, pero queremos de entradita hablar acerca del pecado, las consecuencias, cómo conceptualizas este tema. Sí, bueno, yo creo de que muchas personas partiendo del concepto de pecado es como errar al blanco, ¿verdad? Sí. Y desde el punto de vista de la iglesia, creo de que algunos hoy en día no tienen el concepto de qué es el blanco en sí, partiendo de los dos contrastes, porque el blanco es parecerme más a Cristo, ¿verdad? Sí. Y Él dice ser santo, entonces en toda vuestra manera de vivir. Yo creo de que partiendo del concepto del pecado, errar al blanco, es todo aquello que me aleje de Dios. Entonces, partiendo desde la iglesia también, yo creo de que hay mucha juventud hoy en día que anda errando al blanco y ni se está dando cuenta muchas veces. Entonces sería, el blanco es Cristo, parecernos a Él, el acercarnos a Él de acuerdo a sus principios, valores, lo que enseña en la Escritura. Y cada vez que nos alejamos de ese blanco es prácticamente pecar. No solamente, porque mira, a veces en la sociedad el pecado, nosotros aún segmentamos, mejor dicho, el pecado grosero y el pecado leve. Drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación. Ay, qué grandes pecados, pero la mentira, el celo, la envidia, como que esos, bueno, son pecados, pero se alivianan, pero las mentiritas blancas, dice, ¿no? Las mentiritas blancas, pero pecado es pecado y es todo aquello que erra al blanco. Sí, exactamente. Y me llamaba la atención lo que decías, ¿verdad? De que la gente dice, por aquí, por allá. El estándar de Dios es ser santos porque yo soy santo. Sí. Y el estándar de Él también en Mateo 5 es la perfección, ¿verdad? O sea, la perfección, ese es nuestro estándar. Sí. No lo vamos a alcanzar mientras estamos en esta tierra, ese sería otro tema. Sí, claro. Pero
ese es nuestro estándar, ¿verdad? Ya lo que debemos de apuntar. Realmente el alcoholismo, la drogadicción son síntomas de un problema más grave, es errar a la voluntad de Dios, eso está claro, alejarnos del Señor. Y entonces vemos en esta historia a Ludwig como un ejemplo a esto que estamos hablando, la conceptualización de pecado. A veces también hacemos cosas que no son pecado, ¿verdad? Es decir, que etiquetamos cosas que la Biblia no condena y que de alguna manera los legalismos se van manifestando dentro de la iglesia, y eso trae también un poquito de carga que no debería de llevarse, pero totalmente que de alguna manera la gente viene con muchas ideas de afuera, y cuando vienen a la iglesia y no comprenden el concepto de lo que realmente es pecado y qué no es, entonces empieza el legalismo a fluir dentro de la iglesia, de tal manera que hay cargas que ponen y que realmente la Biblia pues no las coloca, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Estamos estudiando en nuestra iglesia el discipulado, y lo estamos haciendo de manera integral. Y uno de los temas bien frecuentes es respecto a esas cosas que no lo vamos a mencionar aquí porque sería largo, ¿verdad? Pero de que nos hacemos una carga, pero el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces no hay que tener un concepto de que cualquier cosa es pecado en todo el sentido, sino desde el sentido de la santidad, ¿verdad? Si me aleja de Dios, sí, hay que tomarlo en cuenta. Y el estándar del Señor, por ejemplo, Él dijo, ¿oíste que fue dicho? O sea, no fornicarás, pero yo te digo de que si miras a una mujer y la deseaste en tu corazón, ya adulteraste con ella en el corazón. Ese es el estándar también. O sea, la intención, las motivaciones. Y en este caso tenemos un ejemplo. En Josué capítulo 7, usted puede con su Biblia, ahí en la comodidad de su casa, en cualquier lugar donde nos está sintonizando, vamos a basar este estudio o este diálogo en punto de reflexión en Josué capítulo 7. Y vamos a hablar acerca del anatema que tomó Acán y que prácticamente fue el pecado que lo llevó a la ruina personal, familiar y prácticamente a una derrota posterior del pueblo de Israel. En Josué capítulo 6, versos 18 y 19 se describe del anatema. Dice así la Biblia: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y en el capítulo 7 notamos de que hubo un problema cuando ellos conquistaron Jai, la ciudad de Jai, que era una ciudad muy pequeña, pero no pudieron. Y es entonces cuando Josué indaga y Dios le dice es que alguien tomó del anatema. Entonces el anatema, entonces en este caso analicémoslo, Ludwig. O sea, para Dios, ¿qué era el anatema de acuerdo a las instrucciones que había dado a Josué y el pueblo? Sí, normalmente cuando vemos en el contexto de las guerras, lo que se tenía era, yo investigaba, ¿verdad?, de que los reyes paralelos al tiempo de Josué, cuando había un botín, lo que hacían era de que todo lo agarraban para... Lo distribuían. Lo agarraban. Entonces viene el Señor y Jericó precisamente es la primera ciudad después de pasar el río Jordán que van a conquistar. Y el Señor dice, esto está apartado, anatema es como maldición, esto no lo pueden tocar, está totalmente prohibido. Era como un estándar también, hablando de los estándares de Dios, ¿va? No pueden tocar el anatema, esto está totalmente prohibido. Y es interesante porque cuando usted me invitaba a este programa y sobre este tema, la primera vez que yo prediqué en mi vida fue sobre este tema. Y la pastora me decía, Ludwig, ella repartió como los jóvenes. Ludwig, vos vas a predicar sobre Acán, me dijo. Y yo, ¿quién es Acán? O sea, escuchamos de Moisés, escuchamos conociendo un poco lo de este hombre. Sí, pero no había escuchado de Acán, pero interesante esto, ¿cómo lo vamos a ir desarrollando? Sí. El botín entonces era repartido de acuerdo a quienes conquistaban. En este caso, Dios le dijo a Josué, no tomen del botín. Solamente, según el versículo 19 del capítulo 6, plata, oro, utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Solamente estas cosas serían consagrados de acuerdo a las directrices de Dios, de acuerdo al mandamiento de Dios. Solo estas cosas podían entrar a la casa de Jehová y ser consagrados para él.
Y cuando nosotros notamos, Acán tomó un lingote de oro. Sí. Tomó un manto babilónico, lo escondió porque él sabía que no podía tomar del anatema. Exacto. Era maldito. Y él lo que hace es resguardarlo en su tienda, hurtarlo, ¿verdad? Y entonces vienen todas las consecuencias, no solo para él, sino también para el pueblo de Israel, Udi. Sí, totalmente. Y cuando yo veo esto, hay muchas implicaciones en este tema, ¿verdad? Porque vemos la prohibición de Dios y las consecuencias. Hoy en día hay provisiones que el Señor nos hace, nos prohíbe muchas cosas, pero no desde el punto legalista, sino el punto del amor, ¿verdad? Creo que eso también es importante decirlo. Pero cuando lo rompemos, hay consecuencias y es lo que nosotros vamos a ver. Hablemos un tema, ya que trabajas con el Ministerio Juvenil y yo me he identificado también con los jóvenes, el tema de la sexualidad. Según el mandamiento de Dios, la fornicación es pecado. En la Biblia, fornicación, adulterio son términos que se pueden relacionar, son correlacionales, pero dentro de la sociedad y dentro de lo eclesiástico, fornicación decimos son los que no se han casado. Y el adulterio, pues correctamente es una prohibición en cuanto al matrimonio. Pero hablemos acerca de los jóvenes solteros. Entonces la Biblia establece claramente que la fornicación es pecado. Es decir, el sexo dentro del matrimonio no es considerado pecado, pero fuera del matrimonio es pecado. Entonces, ¿cuál sería el anatema en este sentido, Ludwig? Y un mensaje también para los jóvenes. Sí, exacto. Bueno, y el anatema viene partiendo desde lo interior también, ¿verdad? O sea, ¿cómo está nuestro corazón respecto al sexo opuesto, tanto para hombres como para mujeres? Sí. Porque el anatema sería no desear a alguien con pensamientos de fornicar, por ejemplo. Desde ahí partimos, ¿verdad? Una. Perfecto. Otra, por ejemplo, puede ser no tener ya por sí el acto de la relación sexual. Una prohibición para los jóvenes hoy en día. Y eso es importante, pastor, que lo toque, porque la juventud hoy en día está teniendo una libertad desde las plataformas. O sea, se les está enseñando de que si no haces la prueba del amor antes del matrimonio, no hay verdadero amor. Y la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Y aún dentro de las redes sociales, también los jóvenes, aún de la iglesia, comparten fotografías, hay chat muy candentes, se ha descubierto que hay páginas donde de alguna manera hasta han subido materiales, por así decir. Es decir, que hay un acoso para los jóvenes intencionalmente con redes que se ha sabido por instancias legales que prácticamente están, digamos, siendo bombardeados nuestros jóvenes y de manera también intencional de parte de ellos acceden a un mundo virtual en ese tema de la sexualidad, que sería un anatema en lo que estamos hablando de prohibición. Sí, y hay mucho tema ahí que cortar, pero sería un anatema y la cuestión está de que lo que vamos a hablar más adelante, no quiero adelantarme, pero eso afecta a una comunidad, ¿verdad? Sí. El que hay una juventud totalmente entregada a estas pasiones. Y quiero, no, pastor, hay agentes de maldad detrás de esto también, que los va amarrando, los va conectando cada vez más, pero el Señor nos puede liberar a todos de eso, ¿verdad? Y los puede ayudar. Otro tema práctico, ¿verdad? Con relación a esto que estamos hablando del anatema, que tomó Acán, qué es lo que considera Dios anatema, que no. En este caso, el oro, la plata, algunas cosas muy puntuales, dice Dios, bueno, entre al tesoro de la casa de Jehová, pero lo demás sea anatema. Otro tema bien interesante es el dinero. El dinero no es malo, es útil para movilizarnos en todo sentido, en los negocios, en la empresa, en la finca, en el negocio que se está emprendiendo, en la colegiatura, etcétera, etcétera. Pero la avaricia, ahí vamos a la motivación, erramos al blanco. Estamos errando al blanco porque el dinero no es malo, pero claramente el Nuevo Testamento dice que raíz de todos los males es el amor. El amor al dinero. Entonces, ese sería el anatema, Ludwig, hablando acerca del dinero. Exactamente, ese sería el anatema. Y, por ejemplo, para algunas personas, su Dios es el dinero y otra de las prohibiciones del Señor es solo tendrás un solo Dios. Entonces, el Señor es celoso en ese aspecto, ¿verdad? Y el dinero podría ser un anatema desde el punto de vista de tener al dinero como un Dios y no al Dios de los ejércitos. En este caso, Acán
pues no obedece a lo que Dios dijo. Porque aquí No. este es el punto de reflexión en este segmento, que no obedeció a los mandamientos de Dios. En este caso, él estableció instrucciones. Nosotros tenemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, donde se emanan los mandamientos del Señor. Rebasarlos es caer en un anatema. No porque Dios sea malo, sino sencillamente porque eso nos ayuda a evitar muchos problemas. Más adelante vamos a hablar acerca de las consecuencias que trae el pecado. Y por eso es que Dios anticipa instrucciones para no caer en esas consecuencias que pueden traer consecuencias personales, familiares, para toda una nación, y también en la vida eterna, en la eternidad. Eso puede incidir una decisión fuera de la voluntad de Dios. Siga con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a seguir desarrollando un poco más detenidamente la vida de Acán, qué es lo que lo llevó a tomar del anatema y las consecuencias que se dieron, no solo para él, sino también para su familia y para toda una nación. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Me encuentro con el pastor Danilo Peña, invitado para esta pregunta importante para la respectiva respuesta. ¿Cómo interpretar Hechos capítulo 1, versículo 8? Vamos a decirlo tal como está en la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, creo que debe ser la misión de Dios aún para la iglesia del presente siglo. No solamente fue para ese contexto en sí, sino que ahora nosotros lo tomamos bajo el poder de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo. Nos comisiona para salir. Recordemos que la Biblia habla de así como me has enviado, yo ahora los envío. Y habla de ir, y habla de salir. Entonces, nos está enviando a 4 zonas geográficas: Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, es muy conocido, ya lo has dicho, Hechos 1.8, pero no conocemos mucho como iglesia Hechos 8.1, que fue cuando la iglesia no salió, y también entonces Dios envió la persecución, si lo queremos ver de esa forma, para cumplir, para que la iglesia pudiera cumplir. Entonces dice la palabra que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles, que ¿dónde se quedaron los apóstoles? En Jerusalén. Y quedarse en Jerusalén implicaba muerte. Muchos dicen, yo no voy a ir, pero sí me voy a quedar haciendo trabajo en Jerusalén. Eso significa muerte, significa sacrificio, porque todos los apóstoles murieron de formas como un mártir en Jerusalén o en otras provincias. Entonces nos habla de Jerusalén, nos habla de Judea, nos habla de Samaria y hasta lo último la tierra, y eso sigue siendo la misión de nosotros para este tiempo. Esto debe interpretarse, Pastor Danilo, primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y después hasta lo último a la tierra, ¿o es un trabajo simultáneo? Hay una versión de la Biblia, creo que es la NBI, que dice en toda Judea, y también habla de al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria al mismo tiempo, y hasta lo último de la tierra. Pero hay una parte ahí que dice que de la misma forma o al mismo tiempo nosotros debemos de cumplir esta misión de forma integral, porque no podemos decir hasta que toda Chiquimula acepte a Cristo. No, toda Chiquimula ya escuchó a través de Amigos TV, a través de la radio, a través de... Ya escuchó, pero hay otros que no tienen esa bendición de escuchar el mensaje. Entonces, al mismo tiempo significa que vamos a hacer el trabajo aquí, en nuestra ciudad, sin olvidarnos de los menos favorecidos por el Evangelio, en donde no hay ninguna iglesia, ninguna Biblia traducida a su idioma, ningún ministerio cerca. Así que es un trabajo simultáneo,
prediquemos el Evangelio desde cualquier punto geográfico donde el Señor nos haya permitido pues nacer, crecer, desarrollarnos, pues ahí prediquemos la palabra del Señor. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya está con nosotros el pastor Ludin Guerra, actualmente pastoreando en San Jacinto, Chiquimula, y nos está apoyando en el tema el pecado de Acán como parte de la serie La conquista de la tierra de Canaán. Y vea que se puso en riesgo ese gran proyecto de Dios para Josué y la nación por una decisión tremendamente equivocada de Acán. La Biblia nos menciona que él tomó del anatema. Josué capítulo 7, versículo 1, lo leo literalmente. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Aquí viene el nombre de este personaje. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El versículo 21, Pastor Ludin, dice claramente qué es lo que tomó Acán. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. En este segmento vamos a hablar acerca de las consecuencias que trae el pecado partiendo del ejemplo de Acán. Sí, bueno, las consecuencias, cuando vemos esta historia, creo que nos debe de llamar a la exhortación a nosotros como iglesia, hablando como iglesia, porque vemos de que ellos se van a enfrentar a un pueblo, y este pueblo es el pueblo de Hai o Ai, depende cómo lo queramos pronunciar. Y me llama la atención de que viene Josué y les dice, mire, vayan a sondear con cuántos, y vienen ellos con un poquito. Somos un gran ejército poderoso, con un par los vamos a derrotar. Pero ahí podemos ver cuando la presencia de Dios no va con nosotros, por el pecado, es una de las consecuencias. No podemos tener victoria en lo que sea que hagamos, ¿verdad? Y si lo aplicamos en la vida práctica, Pastor Ludin, el pecado trae derrota espiritual. Hay batallas que se pierden porque recuerden que, como dijo nuestro hermano G. Ávila, esta carne dice que es más mala que el diablo, dice él. Entonces se batalla espiritualmente, pero cada vez que se cede a una tentación, pecado es errar al blanco, no obedecer los mandamientos del Señor, entonces vienen derrotas. Entonces no se avanza, hay un detenimiento. En este caso, ¿qué consecuencias puntuales miras en el capítulo 7? Ya nos mencionabas una que tiene que ver, no hubo victoria. Un pueblo tan pequeño, el pueblo tuvo que notar de que cómo que pudieron vencer a Jericó, una ciudad amurallada, fuerte, y ahora un pueblo pequeño, insignificante desde la perspectiva militar, no pudieron. Entonces ya tenemos una victoria fallida. Sí. Pero ¿qué más consecuencias vemos en esta historia? Bueno, cuando ellos regresan derrotados, Josué rompe su manto, ¿verdad? Y él dice, ¿por qué nos has sacado, Señor? ¿Por qué? La presencia de Dios no estaba con ellos. Ya recordemos de que en el Antiguo Testamento la presencia habitaba sobre alguien, como en este caso sobre Josué. Un privilegio. Nosotros tenemos la presencia de Dios dentro, ¿verdad? Es algo que podemos resaltar. Pero la otra consecuencia de la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y había una derrota para todo un pueblo. O sea, hay que resaltar eso. El pecado de uno afectó a todo un pueblo. Y ahí viene Josué como que vamos a hacer un diagnóstico. Dios le dice, y van tribu por tribu hasta que descubren en lo que el versículo que usted leyó que había sido Acán, ¿verdad? Y la familia tiene repercusión en esto, porque al final todos mueren. Exacto, al final la familia toda la matan literalmente, ¿verdad? Con a puras piedras. Y algunos comentaristas dicen de que tal vez la familia sabía todo y estaba de acuerdo.
La mujer, especialmente cuando vio el manto babilónico, hasta se lo probó. Esto me interesa. No, y la codicia, ¿verdad? Lo que hace, las consecuencias. Y el pecado de uno afectó a todo un pueblo, afectó a una familia. Y eso es importante resaltarlo, pastor. Ahora, Ludin, perdón que te interrumpa, antes que se me olvide. Supongamos que, bueno, la esposa sabe el asunto. Ahora, ¿qué reflexión podríamos nosotros sacar si deducimos, verdad? Que no está claro, pero deducimos de que la esposa supiera y que ella estuvo de acuerdo. O sea, dentro de la familia, el cónyuge cuando sabe que no está bien, pues la orden de Dios es confrontar, aunque sea su cónyuge. Exactamente. Por ejemplo, uno puede decir los pasajes como someteos a las autoridades. Y nosotros como iglesia creemos de que la autoridad espiritual en la familia Dios la ha puesto al padre, ¿verdad? Sí. Pero hay un contraste en esto, porque si el padre está haciendo algo malo, la mujer no se tiene que someter de por sí o apoyar, mejor dicho, a lo que él está haciendo. Su labor es, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y eso puede tener repercusiones muy graves, pero no hay que estar de acuerdo con lo que el Señor prohíbe en su palabra. Sí, y nosotros estamos deduciendo esto porque no está clara en la escritura. Exacto. Pero de acuerdo a algunos comentaristas hablan de que ellos estaban de acuerdo en el asunto. Y yo creo que aquí el punto de reflexión, Ludin, sería también que sea el hombre o la mujer, hay que confrontar. Hay que confrontar, sí, pero es mi marido o es mi esposa, es que se va a enojar. Exacto. Es que es líder en la iglesia. No. Es pastor, o en el caso de una mujer es pastora, en el caso de nuestros hijos ya crecidos de igual manera, solapar el asunto de, bueno, es mi hijo y tiene cuello porque es anciano, es diácono. No, aquí los cuellos se van, porque yo creo que somos responsables de confrontar el pecado, porque no estamos confrontando un asunto personal, estamos confrontando el anatema, es decir, las instrucciones que Dios ha establecido. Y dice, bueno, esto no lo pueden hacer. Esto sí está permitido. En este caso, notamos que hay consecuencias tan drásticas que comienzan para él en la vida personal, porque Josué finalmente descubre que es él de la tribu de Judá. Descubren a toda la familia, si ellos son parte. De igual manera, las consecuencias fueron drásticas, porque dice la Biblia que todos pues tomaron sus piedras, y la orden de Dios, no por Josué, sino de Dios, fueron que los lapidaron a todos. Y aquí notamos, Pastor Ludin, otro punto de reflexión. Cuando un hombre se aparta de Dios, trae consecuencias trágicas a la familia, divorcios, y podemos mencionar un sinfín de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Cuando, tal vez regresando un poco al punto, yo reflexionaba mientras estábamos hablando, el reto que es para la pastoral, el tema que acabamos de tocar también, por ejemplo. Porque yo sé que toda la audiencia también, de muchos pastores que saben de personas que están en pecado pero no lo exhortan. Es que van a dejar de diezmar, ¿no? Exactamente, a eso voy. O sea, no los tocamos porque es la familia que más dinero tiene. O a mí me han dicho, pastores, yo les digo, ay, no, es que viera qué difícil es con esa persona. Sí. Pero yo siento de que es nuestra labor, pastor, hacerlo en mansedumbre, de manera sabia, pero también con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque eso es dañar a la persona, y el Señor nos ha llamado a nosotros a pastorear a las ovejas, ¿verdad? O sea, yo tengo la tendencia a tener un carácter tal vez un poco fuerte, pero al Señor le digo, cuando tengo que hacer eso, le digo, Señor, dame o sea, el amor, la gracia, ¿verdad? Amor, sabiduría. Por ejemplo, en la Biblia tenemos un caso que, de acuerdo al apóstol Pablo, no lo habían confrontado. 1 Corintios capítulo 5, la Biblia nos menciona que hay un caso ahí de incesto, una relación sexual prohibida. Entonces hay un caso ahí tremendo de un líder. Algunos comentaristas dicen que era un líder tan influyente, tan poderoso, que nadie se atrevía a confrontarlo. Y Pablo, en una de las cartas, como Pablo era trapos calientes, ¿va? Era de mecha corta el hombre, ¿va? Y dicen, bueno, yo ya juzgué el caso y no estoy presente, así que por favor reúnanse y traten ese caso, porque era un pecado público. Hay situaciones, Pastor Ludin, también, que cuando alguien ve a una persona pecar, es la persona, según el orden bíblico, esa persona que vio tiene que confrontarlo. Si esa persona reacciona, se restaura, pues ahí se termina todo.
Pero cuando la persona insiste en el pecado, la Biblia autoriza 1 o 2 testigos más para confrontar esa conducta. Si no quiere reaccionar, entonces hay que decirlo ya, digamos, a la iglesia. Y si no quiere obedecer a la iglesia, pues que excomulgado. Es decir, queda fuera de la comunión. En este caso, en 1 Corintios capítulo 5, que es el ejemplo que estamos acuñando en lo que estás mencionando, es que ya era un pecado público. Y por lo tanto, Pablo hasta en una carta deja en evidencia ese pecado público y que no se atrevían a confrontar. Y yo creo que este es un llamado a la pastoral, porque no es tan fácil, no es tan sencillo. No, y el liderazgo, que con sabiduría, pero con mucho amor, Pastor Ludwig, confrontar a esa persona con el espíritu de mansedumbre. Exacto. Y con el único ánimo de restaurarlo y de alguna manera pues alinear a la iglesia en su totalidad en la voluntad de Dios. Exactamente. Un ejemplo que yo tenía acá es Salmos 32. Dice David, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por el gemir todo el día, dice. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, y comienza a describir, pero dice, mientras guardé silencio. Lo que hace el pecado oculto, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Hace desmayar el espíritu, las emociones, muchas cosas que afectan, no solo, porque estamos hablando al exterior, a los que otros afectan, sino personalmente, ¿verdad? También. Y vamos a darle continuidad a ese punto que traes, que es el pecado oculto. Vamos a ahondarlo porque esto es bien importante. Al final es el corazón de la acción que hizo Acán. Quédese con nosotros porque vamos a continuar con este último pensamiento. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. ¿La iglesia es un hospital para enfermos o una iglesia perfecta? Hago esta pregunta porque normalmente las personas en el mundo tienen el concepto de la iglesia como personas súper mega perfectas que van a un templo y que no fallan. Pero personalmente yo creo de que la iglesia debe de ser como un hospital para enfermos, y en realidad es eso. Somos personas redimidas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero que estamos en un proceso de crecer en una madurez espiritual. Nadie en la iglesia es perfecto, y es el concepto que todos tienen en el mundo. Por eso cuando alguien falla, yo como hijo de pastor, era como, el hijo del pastor, el que debe de ser perfecto, hizo esta mueca. El que debe de ser perfecto, hizo esta acción. Y yo creo, iglesia, de que debemos de quitarnos el concepto de que todos somos súper perfectos. Y lo digo esto porque estábamos meditando en este programa sobre el pecado y las consecuencias. Y una de las razones por las que el pecado oculto no se confiesa es porque hemos creado exactamente este tipo de comunidad aún en la misma iglesia, donde si una persona falla, nosotros somos como los soldados que matamos a nuestro propio ejército. Lanzamos toda la ley, comenzamos a criticar, a hablar, a mirar mal. Yo creo que la reflexión que nos trae la palabra del Señor en esta oportunidad es que seamos una comunidad que amemos, que restauremos. Yo creo que es la orden del Señor, que yo siendo un joven, si llego a fallar, tenga la confianza de llegar con mi líder, con los hermanos y decirles, hermanos, yo he fallado, quiero que me restauren. Pero creo que no estamos generando esa comunidad. Entonces un llamado es, iglesia, si alguien falla, si alguien confiesa un pecado oculto, oremos por él, restaurémoslo, digámosle palabra de ánimos y seamos una iglesia que restaura y creemos una atmósfera de bienestar para honra y gloria del Señor. Así es que Dios te bendiga, un privilegio poder saludarte. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos y agradecer a todos los que se están uniendo al programa Punto de Reflexión. Les quiero recordar que estamos trabajando la serie La Conquista de la Tierra de Canaán,
Estamos trabajando este tema, el pecado de Acán, las consecuencias, lo drástico que fue para el pueblo de Israel, para la familia de Acán, porque finalmente murieron apedreados como consecuencia fuerte de parte de Dios para esta familia. Y luego vinieron todas las victorias, la repartición de la tierra, y vemos el contexto, cómo finalmente se curó ese mal espiritual que repercutió en la vida diaria. Y eso es lo que pasa, el pecado repercute no solamente en la vida personal y espiritual, sino también a la iglesia a quien servimos y en este caso a nuestra familia. Con nosotros el pastor Luding. Estábamos hablando, pastor, en los últimos minutos del segmento anterior acerca del pecado oculto. Según Acán, iba a ocultar del anatema en la tienda, nadie se iba a enterar, iba a pasar el tiempo, iban a ir a las demás guerras, Josué, los valientes, los guerreros, y bueno, al tiempo, pues me imagino yo que la señora con su manto babilónico y entonces con una plata ahí del botín, pero finalmente fue descubierto el pecado. Sí, totalmente. Hay un versículo en Marcos 4:22 que dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de salir a la luz. Es como el Señor, la verdad siempre va a salir a la luz de alguna manera. Y esto es importante porque venimos hablando de las consecuencias del pecado oculto. Y el tiempo, créanme, audiencia, que el tiempo aquí se va volando para poder sacar la esencia de todo lo que quisiéramos, pero hay consecuencias emocionales, espirituales, consecuencias familiares, consecuencias para todo un pueblo. Yo creo que eso es lo que yo resalto mucho cuando estudio este texto, porque al inicio, cuando pasaron el Jordán, el Señor le dice a Josué: santifica al pueblo. Yo creo que si queremos ser una iglesia que impacta, si queremos ser una iglesia que cumpla la misión de Dios, el propósito por el cual estamos en esta tierra, debemos de ser una iglesia que procure vivir en santidad para poder impactar, porque si hay un pecado oculto en la iglesia local, pueda afectar a toda una congregación y no lo afecta indirectamente o directamente. Y fíjense que hay tantos pecados ocultos, es el anatema. El anatema es lo prohibido a las instrucciones que Dios ha establecido. Las instrucciones de Dios son claras en el Nuevo Testamento, de las cosas que podemos hacer, que no podemos hacer, y eso trae un beneficio también, el obedecer la palabra. No es una prohibición porque Dios quiere amargarnos la vida, no, al contrario, está protegiendo la vida, la familia y toda una nación. En este caso, en Proverbios 28:13, quiero citar este versículo también: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, cuando alguien toma la gracia como una licencia, Dios puede perdonar, eso está claro, puede perdonar, pero hay consecuencias que quedan. O sea, puede ser una enfermedad, si es una vida de lujuria, un ejemplo, en bares, con mujeres, podemos mencionar un sinfín de cosas, pero dentro de esa vida libertina, sexualmente hablando, hay una enfermedad. Viene arrepentido al evangelio, busca al pastor, la iglesia, llora, gime, se arrepiente, claro, Dios lo va a perdonar. Pero las consecuencias no siempre son libradas. No siempre. Y algo que a mí me llama la atención en esto que estamos estudiando es de que el Señor viene y hace este castigo de una manera bien radical, drástica. Y es como el Señor dejando un ejemplo también. Una de las cosas bien claras es que en Hebreos dice que el Señor al que ama disciplina y castiga al que tiene por hijo. Pero recordemos el tiempo de la ley. O sea, el tiempo de la ley no tiene el privilegio que nosotros. Los mataron, pastor. Los mataron por un fallo. Y esto era un mensaje claro del Dios vivo que les estaba dejando al pueblo, ¿verdad? Yo me tomo bien en serio el pecado. Eso es lo que él estaba tratando de decir. ¿Esta historia no te recuerda Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira? Que sucedió también en los inicios de la iglesia como una advertencia, que es lo que estamos hablando. Es que, exacto. Pastor Luding, hagamos un análisis. Estamos en un punto de reflexión, creo que aquí conviene hacerlo también. Nosotros toleramos mucho el asunto del pecado, abusamos de la gracia, licencias que Dios nos da,
Por otro lado está el legalismo también que Dios no ha colocado. Exacto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos algo similar de entradita. En la iglesia. Tenemos a Ananías y Zafira y no fue ni pecado de fornicación, ni fue pecado de borrachera, ni drogadicción, que son pecados que uno dice, ¡ah, qué barbaridad! ¿Verdad? Se llevaron a la patoja, ¿verdad? Y aquel escándalo. En este caso fue avaricia. En el Nuevo Testamento fue mentira. ¿Cómo? Mentira, sí. Mentira. Sí. Y entonces notamos que también en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira drásticamente Dios... Drásticamente también. Porque había una iglesia en crecimiento, había una iglesia con un avivamiento espiritual. Y el Señor quiso dejar una lección. ¡Boom! Y ahora, pastor, yo quiero decir algo de manera muy personal. Nosotros, audiencia, no nos estamos colocando acá. Digo nosotros porque yo sé que el pastor está en el mismo sentir. No nos estamos colocando acá como el modelo de perfección. No nos estamos acá colocando como somos los que nunca fallamos. No, al contrario, porque vamos a fallar seguramente. Y está la gracia del Señor, pero un fallo es diferente a una vida pecaminosa totalmente. Un estilo de vida. Un estilo de vida, ¿verdad? Sí. Entonces quiero aclarar eso porque no estamos aquí como que diciendo somos los perfectos. Pero aparte es un fallo y aparte llevar una vida pecaminosa y es lo que el Señor nos está llamando a la santidad. Y en este sentido estás dando un punto teológico muy importante porque las batallas espirituales son todos los días. Hasta el mismo Señor Jesucristo en su humanidad, en su perfección, según Hebreos, fue tentado en todo sin pecar. Esa es la gran diferencia con relación a nuestra humanidad. Pero el apóstol Pablo deja entrever de que la lucha espiritual la tenemos constantemente. Y mire, pastor, y el que tiene 70 años también, el que tiene 80 también. A veces hay batallas espirituales, entonces de alguna manera se está batallando. La única forma de vencer es no errar al blanco, que es lo que hemos estado aclarando desde el principio, el hacer la voluntad de Dios, el no proveer para los deseos de la carne. En este sentido, notamos que drásticamente Dios ejecuta pues un juicio, tanto para Acán en el Nuevo Testamento, para Ananías y Zafira, porque la iglesia estaba iniciando, estaba floreciendo, y dice claramente la palabra del Señor, pastor Ludwig, que desde ese momento dice que mucha gente ya no se juntaba con ese movimiento, les dio miedito. Les dio miedo. Les dio miedito, ya no se juntaban con ellos. Pero después de esa acción notamos milagros, miramos la gente aceptando a Cristo. Imagínense que con la sombra de Pedro, pues los enfermos sanaban, se difundía el evangelio y notamos cómo la santidad trajo buenos resultados. Sí, entonces yo creo que en este sentido, pastor Ludwig, el pecado oculto realmente detiene a la iglesia y finalmente trae consecuencias drásticas para el pueblo de Dios. Trae consecuencias drásticas y lo contrario a eso es una vida de santidad. Y la audiencia se estará preguntando, entonces, ¿cómo yo llevo una vida de santidad? Entonces, alguien podrá estar escuchando y decir, lo que están tocando a mí me está llamando porque seguramente estoy llevando una vida de pecado. Y yo lo que le aconsejo es, confiese su pecado de todo corazón. El Señor a un corazón contrito y humillado dice, no lo rechaza. O sea, por el bien suyo, por una salvación eterna y por el bien de una comunidad. Y es otro tema que podríamos tratar, pastor. No hemos creado nosotros en la iglesia local una comunidad que pueda ser vulnerable al pecado. Hemos creado una comunidad donde si usted llega y falla, le cae un sistema de ley legalista que la atmósfera en la iglesia hoy en día es, si yo confieso mi pecado, voy a recibir tanto que me desposolan, ¿verdad? Un pastor decía, somos el único ejército que mata uno a otro, ¿verdad? Pero al final la vulnerabilidad, la humildad trae beneficio, algo maravilloso. Y yo creo que la disciplina que también aborda la Biblia tiene que hacerse bajo esta misma perspectiva. Exacto. Y yo creo que cuando las disciplinas no se aplican como Dios lo establece, caen en el anatema quienes lo aplican. Hablando de ese término, se cae en el anatema, porque la idea de ayudar a alguien no es exponerlo, no es tirarle, como decimos, ¿verdad? El tiro de gracia. Exacto. No, la intención es restaurarle, dice el apóstol Pablo. Es decir, si lo coges, es la figura que se usa, es volverlo a su lugar, ¿verdad? De donde se zafó, como decimos.
Entonces, cuando una persona peca dentro de la iglesia, un pecado público, un pecado se descuidó espiritualmente, pero es humilde y reconoce que necesita la ayuda inmediatamente, es la iglesia que tenemos que acuerparlo. Porque el mundo no entiende la disciplina. El mundo mira en la iglesia perfección, dice, miren, falló fulanito. Iba a la iglesia y era predicador y era líder y estaba al frente y estaba con estos y entonces la gente no va a entenderlo. Pero la iglesia sabemos que dentro del contexto bíblico, hablemos de David, conforme al corazón de Dios, se descuidó. Y es lo que leías, ¿verdad? Dentro de él había algo que lo estaba comiendo espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, pero cuando Natán, el profeta, lo confronta, él se liberó. Y luego vemos de que este hombre, hubieron consecuencias, por supuesto, de su pecado, pero Dios lo perdonó y se mantuvo en el liderazgo que Dios lo había colocado. Examíname, le dice, ¿verdad? Señor, examíname, ayúdame. Yo creo que este es un llamado, pastor, también para nosotros. Y audiencia que nos escucha, cada uno de nosotros, es un llamado para que nosotros también seamos esa comunidad que restaura. Sí. O sea, el proceso de disciplina le llamamos en la iglesia, pero es un proceso de restauración en realidad. No es un castigo el que uno está imponiendo, sino un proceso de amor, de restauración. Es un trabajo de toda la iglesia. Yo digo esto porque estamos hablando del pecado oculto. ¿Y por qué no salimos del pecado oculto? Porque tenemos la concepción, el miedo a qué me va a pasar si yo lo expreso. Pero si lo expresas va a ser una bendición. Una, y la otra es que en Guatemala, de donde nos están sintonizando, no sé si en otros países, pero en Guatemala hay quienes no comparten ciertas luchas, cuestiones privadas, porque ya lo sabe todo el mundo. Entonces la gente mejor prefiere callar. Se está ahogando como el salmista David, porque al final Dios mandó a Natán para confrontarlo. Pero él estaba dentro sufriendo espiritualmente, emocionalmente, su espíritu estaba decaído. Entonces creo yo que en Guatemala también los jóvenes, que quizás parejas, quizás líderes, quizás mujeres que han influido grandemente en la iglesia, permanecen en eso oculto porque dicen no, lo van a contar, me van a imponer una pena y me van a mandar al purgatorio ahí, ¿va? Hablando en el buen sentido, ¿va? A purgar ahí, y está serio el asunto, entonces mejor sigo en lo mismo. Pero recordemos que a Dios no lo podemos burlar, dice Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No. Entonces, aunque hayan esos temores, Pastor Luis, entonces la pregunta es, ¿qué hacer entonces? Yo digo, si el Espíritu Santo, eso es algo muy importante, está convenciendo de pecado. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida y quieres hacer ese paso de confesarlo, la figura por excelencia que uno tiene en una iglesia es abocarse al pastor, ¿verdad? Ahora, el Señor en su palabra nos llama a confesar los pecados unos a otros. Eso es la comunidad, eso es lo que es la iglesia. Entonces, si hay un hermano de la fe que tiene la confianza, hazlo. Y dar un seguimiento, ¿verdad? O sea, para que todos nos apoyemos en este sentido, pastor. Hay fallos, ¿verdad? De que van a llevar un proceso. Hay fallos que van a tener consecuencias graves. Hay fallos que definitivamente van a provocar un daño, pero la restauración y el llamado es a confesar los pecados unos a otros. Por muy difícil que sea, pastor. O sea, hablando culturalmente, lo que usted decía, ¿verdad? Hablando espiritualmente, por muy difícil lo que sea, al final yo digo una frase, va a ser un elixir sanador para nuestras vidas. Así que la iglesia es un hospital del alma. Exacto. Refugiémonos, apoyémonos, hermanos, aquellos que están en un proceso, ánimo, porque la iglesia te está apoyando. Míralo de esa manera, es Dios restaurando. De aquellos líderes que de alguna manera también actúan como policías, no somos policías, somos llamados a ayudar, a restaurar a ese joven, esa pareja. A eso Dios nos llamó. Tampoco tolerar el pecado, porque el no confrontarlo también somos cómplices y eso no hace florecer también la obra del Señor. Quédese con nosotros porque venimos a los puntos de reflexión final.
oímos entonar eternas aleluyas a Cristo Rey cantar, ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Dios los bendiga. Estamos en las conclusiones del programa Punto de Reflexión. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final, Pastor Luis? Uno. Ajá. No, creo de que debemos de aprender a crear una comunidad de confesar el pecado, porque creo que el concepto de este segmento es: el pecado oculto trae grandes consecuencias malas, personales, familiares y de todo lo que hablamos en el programa. Así que mi punto de reflexión final es: creemos una comunidad donde nos confesemos los pecados unos a otros. Muy bien. Mi punto de reflexión sería: el pecado trae consecuencias graves, pero en Cristo, cuando venimos humildemente, Él nos perdona, nos restaura, y dejar ese estilo de vida de pecado y volvámonos a nuevos hábitos, orar, leer la Biblia, congregarse, consagrarnos delante de la presencia del Señor. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión, agradeciendo al Pastor Ludwin por atender la invitación. Gracias a usted. Saludos y bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.